Muy buenos días, estimados estudiantes de selección 2 del Colegio Juan Yurapu. Quienes habla nuevamente es el profesor Carlos Giraldo. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de desarrollar un tema bastante importante. Es un tema nuevo, más que nuevo, es un tema que se ha incorporado hace unos años en el prospecto de San Marcos. Este tema, hablamos de los recursos naturales y los problemas que estos también tienen. Muy bien, los recursos naturales. Ahora, cuando hablamos de los recursos naturales, recordemos, porque esto hemos hablado hace unas cuantas semanas, son todos aquellos recursos materiales que nos proporciona la naturaleza sin que haya intervenido la mano del hombre en su creación. Aquí aclarando, o sea, el hombre en ningún momento aquí ha participado en la creación de algún recurso natural. No. Muy bien. Y por lo contrario, estos recursos son productos propios de millones de años de evolución de naturaleza, pero sin embargo, esto no significa que no sean aprovechados por el hombre. Claro que son aprovechados por el hombre de distintas maneras para satisfacer sus diversas necesidades. Muy bien. Ahora, vamos a ver si capta la idea, porque creo que ya lo hice en esta pregunta anteriormente. ¿Un bosque es un recurso natural, sí o no? Por el chat. Un bosque. Ajá, teniendo las respuestas. Muy bien, muy bien. Por lo general, sí son recursos naturales los bosques, por lo general, ¿no? Eh, y yo pregunto, a ver, ¿un campo de cultivos es un recurso natural o no? Ah, la gente me dice que no. ¿Y por qué los campos de cultivos no son recursos naturales? ¿Por qué razón? Claro, es el hombre con su acción que ha cultivado su campo de cultivos. El hombre los ha cultivado. Sí, eso es correcto. Muy bien. Bueno, los recursos naturales en general pues, están clasificados de diversas formas. Tenemos que ir por su reposición, renovación. Tenemos ahí pues los recursos naturales llamados renovables. Aquellos que cumplen un ciclo, un periodo y se pueden regenerar. O sea, se pueden regenerar después de un tiempo. Y aquí tenemos ahí dos grupos. Primero, los aparentes. Son aquellos que son capaces de formarse reciclándose o autodepurándose, pero no reproducirse. O sea, la reproducción es propia solo de los seres vivos, ¿ya? Queda claro aquí. En estos casos los recursos no son seres vivos, pero se pueden regenerar. Como, por ejemplo, en este grupo están también los llamados energéticos inagotables, como el agua. El agua se regenera, se vuelve a formar cuando cumple todo un ciclo, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? Que es de la evaporación del agua a nubes, de nubes llegan al continente, a la parte más alta, se condensa, precipita, forman lagunas, ríos que van hasta medio de los océanos y otra vez comienza el ciclo del agua, ¿no? Así es. Igual con los vientos, la energía solar, las mareas, son fuerzas, son elementos de la naturaleza que se regeneran, que se vuelven a producir, no son seres vivos, pero por lo general no se agotan, casi eterno. Ahora tú mira, profe, he escuchado que el agua se va a agotar. A ver, vamos a ver. Pregunto, eh, eh, ¿qué porcentaje representa el agua dulce en el planeta? ¿Quién recuerda? El agua dulce en el planeta representa del 2,5 a 3% a nivel mundial. Mira esa cantidad, 2,5 a 3% a nivel mundial.
Ese es el agua dulce, de las cuales el hombre aprovecha y tiene que compartirla con los demás seres vivos del planeta. Es poquita agua. El agua dulce como tal podría desaparecer, es lo más probable. Sin embargo, la mayor parte del agua del planeta es agua salada y esa agua prácticamente no se va a agotar. Esa agua se va a mantener aún en los diferentes ecosistemas. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? De los renovables tenemos los recursos renovables que son los verdaderos. Aquí incluye a los seres vivos, a los organismos como la flora y la fauna, ¿ven? Que se regeneran. Pero, ojo, no son inagotables, claro que no son, porque los recursos naturales verdaderos pueden desaparecer. Pero ¿por qué acción pueden desaparecer? A ver, pregunto, muchachos. La acción del hombre. ¿De qué manera? Sobreexplotándolo. ¿Qué significa sobreexplotándolo? ¿Qué significa la sobreexplotación? Significa justamente que se está utilizando en exceso un recurso natural al punto que, claro, no respeta el límite, ¿no?, de tales recursos y que pone en riesgo su existencia, depredándolo, agotándolo, hasta probablemente desaparecerlo. Así es, eso significa la sobreexplotación. Pregunto, ¿usted conocen de alguna forma de vida que se ha sobreexplotado o que ya se ha extinguido por la sobreexplotación? También se llama erosión genética, también se le llama. Por ejemplo, en el escudo nacional, ¿qué elementos representan a la flora y la fauna? Ya, ok, muy bien. El árbol de la quina y la vicuña, dice aquí. Bien, la vicuña y el árbol de la quina. Ustedes sabían que el árbol de la quina está en peligro de extinción, ¿sí? El árbol que tiene el escudo nacional. Ahora tú dices, ¿por qué razón? Porque allá en el siglo XIX, cuando hubo una epidemia muy grande, no tan grande como esta pandemia, pero una epidemia grande que hubo de paludismo, ¿bien? Descubrieron que de la corteza del árbol de la quina se podía extraer un antídoto para contrarrestar eh, esta enfermedad. Entonces fue sobreexplotada al punto que casi desaparece. Pero también tenemos el árbol de no, la vicuña, que también es un animal que está en peligro de extinción. Ambas especies están protegidas por el Estado peruano. Pero, ¿por qué a la vicuña? Por su preciada lana, que es muy fina, pero que los cazadores mataban al animal para extraer la lana, cuando no es necesario matar al animal para quitarle la lana. O sea que sí. Después leemos eso un poco. De los recursos naturales por reposición o renovación, tenemos también los no renovables. Son aquellos recursos que una vez que han sido extraídos,
ya no se reponen, ya no se regeneran, desaparecen de forma, bueno, definitiva. Y tenemos como cuáles: el petróleo, el gas, que son hidrocarburos, los minerales, ya sean metálicos o no metálicos, porque una vez que se agoten, pues ya, pues las minas cierran, los pozos también se cierran. El tiempo también es considerado como un recurso, tiempo eh, que ya no tiene vuelta atrás, pues la gerencia se vieja. Y los semirrenovables, como el caso de los suelos, que tienen la capacidad con el tiempo de volver a renovarse. Así es, los suelos. Esta es una clasificación de tantas que hay de los recursos naturales. Hay una que manejan el de San Marcos. Esta. También bajo el mismo criterio de su reposición y renovación, tenemos que los renovables, digo, los no renovables, los que no se regeneran, los metálicos, los no metálicos, los fósiles energéticos, petróleo, gas natural y carbón. ¿Muy bien? También incluye los energéticos minerales, o sea, minerales que generan energía. ¿Habrá algún mineral que genera energía, chicas y chicos? ¿Sí o no? ¿O cuál es? ¿Qué mineral? Uranio. El uranio, el antaño, el plutonio, son minerales de origen radiactivo, ¿correcto? Que generan energía, obviamente, dentro de una planta nuclear, pues. Tenemos. De los renovables, aquellos organismos o elementos que se regeneran, tenemos los siguientes. Los fijos, como el agua, el viento, no son seres vivos, pues se regeneran. Los semirrenovables, como los suelos, y los variables, como la flora y la fauna. Es otra clasificación con algunos criterios o términos distintos, pero en esencia representan la misma clasificación. Una gran pregunta que viene de cajón. ¿Por qué el Perú es biodiverso? ¿Qué se entiende por biodiverso? Porque hay una gran diversidad de flora y de fauna de vida. ¿Por qué? Bueno, primero que hay condiciones y factores que eh, generan el contexto para que el Perú tenga esa gran biodiversidad. Por ejemplo, el Perú tiene 32, no, 28 de los 32 climas existentes en el mundo, según la UNESCO. Así es. El Perú tiene climas variados en la zona de la costa, no es el mismo clima que está en Lima, como que está en Sullana, en Piura. Tiene climas variados en la zona andina, tiene climas variados en la zona de la selva, y además de las 104 zonas de vida de la Tierra o ecosistemas, el Perú tiene 84 de las 104 zonas de vida o ecosistemas que hay en el planeta. No es poca cosa. ¡Wow! Y justamente esta variedad de ecosistemas y de climas van a generar las condiciones porque nuestro país es uno de los que hay en el mundo, no son, tampoco son muchos, que tiene esa alta biodiversidad, pero también a su vez lo hace vulnerable, lo hace frágil frente a los cambios o a los fenómenos que genera el cambio climático. También.
Nuestro país tiene una gran variedad que va a estar expresado en ecosistemas y especies, y la variabilidad genética de recursos. ¿Sí? Es una cosa que hay una especie de vida, de planta o animal, pero esta especie a su vez tiene una gran variedad genética. Vamos a hacer unos ejemplos. Y aquí tenemos en 3 niveles esta variedad. Los ecosistemas, muy bien, los espacios donde se interrelaciona, pues, la flora y la fauna. Ya hemos hablado en la clase pasada en los biomas, las especies que viven dentro de estos ecosistemas, en la diversidad de especies, de flora, de fauna, pero cada especie a su vez tiene una diversidad, una variedad genética. El ejemplo es la papa. Bueno, es una especie de planta, es un tallo, una especie de la papa. Muy bien. Pero pregunto, como ves en la imagen, en el mundo, si bien la papa es una especie, genéticamente es una o es variada. Muy variada. Hay casi más de 1500 variedades genéticas de papa, si es, en el mundo. Dicen algunos 3500 para ser exactos. Claro que ahí, esas 3500 ya son, digamos, injertos ya. Ya son injertos, ya no, algunos ya no son pues naturales, pero casi 2000 variedades de papa son naturales. De ahí se han hecho cruces de semillas de una variedad de papa con otra y han salido otra más, ¿no? Y ha aumentado, ¿no? Pero así, desde el punto de vista natural, casi 2000 variedades de papa. Así es, estilo natural. Ustedes nomás, cuando van al mercado, ven pues esa variedad de papas que son diferentes en tamaños, en colores, en formas, hasta en el sabor. Claro que sí. Por ejemplo, es la misma papa la que se utiliza en los guisos que para hacer pues la papa de pollerías. Es la misma especie de papa. No es pues la misma especie de papa. Claro que no es. Pregunto, ¿sabe bien, sabe igual papa sancochada blanca con huevo que papa guairo sancochada con huevo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No, no, dice. Claro. Según gusto, por lo general, ¿cuál la acompaña mejor con el huevo sancochado? ¿La blanca o la guairo? La guairo, dice la gente que conoce. Tenemos la Canchán, la Rosada, la Tomasa, la María, la Peruanita. Tenemos un montón de variedades. Y eso sin mencionar las papas nativas. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, el Perú tiene a nivel mundial 25.000 especies de flora. De esas 25.000 especies de flora, de plantas, 30% son endémicas. Entonces, ¿qué significa endémicas? Que son flores que no se va a encontrar, o plantas que no se va a encontrar en otras partes del mundo que solo en el Perú. Hay orquídeas, las orquídeas son plantas que ahí son diversas a nivel mundial, ¿ya? Pero hay orquídeas que solo crecen o solo se ven en la selva peruana, ¿sí? Hay algunas plantas medicinales que crecen solamente en la Amazonía del Perú, por mencionar un ejemplo nomás.
gran variedad. Y cada planta corresponde a un tipo de clima, a un tipo de suelo, a un tipo de valle diferente a otras. El Perú es el número uno en la diversidad de peces. ¡Wow! Somos el número uno en variedad de peces, 2000 especies para ser específico. Por ejemplo, en la selva. ¿Qué pez tenemos aquí que estamos viendo en la pantalla? ¿Cómo se llama ese pez? Que se consume también mucho en la selva. Claro, Toledo, muy bien. Ramos, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más identificó el nombre de ese pez? Que según algunos dice que te podría pesar hasta 100 kilos, casi 100 kilos. Bien, más, Fer, ¿qué más? Claro, ese es el famoso paiche. El paiche es el pez más grande de los ríos y cochas de la Amazonía. Mira este pez acá. Este pez, este aspecto, para unos, qué feo pez, dice. Pero es muy consumido en la selva también. Lo comen en ceviche también, el chicharrón. Muy consumido. No, claro, por los bigotes tú dirías, ese pez gato, ya. Pero en la selva no lo llaman pez gato. Es un pez muy famoso ya en la selva, en los restaurantes. No, el bagre es más pequeño todavía, hijo. Este es grandazo. El bagre más pequeño es. No, la carachama también es más chiquita. Esta es la famosa doncella. ¿Quién escucha una de la doncella? ¿Quién es de la selva? O ha ido a la selva y ha comido pues un ceviche de doncella o chicharrón de doncella. Esta es la doncella. Quien no tiene nada de doncella es un pez feo, pero está pues de carne muy apreciada en la Amazonía. Y me parece que como el paiche ya no solamente se encuentra en las lagunas y en los ríos, sino que también se está criando, se les cría en piscigranjas para evitar su depredación. Ese pececito de aquí, a ver quién lo identifica, importantísimo para la pesca marítima. Correcto, Grisel, muy bien. ¿Qué más? Bien, Yadira, muy bien. El anchoveta, pues, correcto. ¿Y para qué, aparte para consumo humano, para qué destino tiene el anchoveta? Por supuesto, para la harina de pescado, correcto. ¿Y la harina de pescado para qué sirve? A ver, ¿por qué Perú es uno de los primeros productores mundiales de harina de pescado? ¿Por qué razón? ¿Qué se hace con tanta harina de pescado? Un montón es. ¿Alimento para quién? Para el pollito, para las mascotas, para el Michi, claro, claro, por supuesto. Este pez no sé si ustedes lo identifican, también se come, es un pez también marítimo. A ver, la izquierda. Ese pez es la lorna. Otro más. Este es un pez que vive en lagunas altoandinas llamado carachi.
El carachi, chiquito es. Y de esos otros peces pequeños que también viven en los ríos y lagunas. He visto en la zona altoandina y también en algunos lugares de la costa, se llama ispi. El Perú también es el número uno, el campeón mundial en la diversidad de mariposas. Sí es, tiene la mayor cantidad de mariposas a nivel mundial, 3.532 especies de mariposas. ¿Qué tiene en particular la mariposa que vemos aquí en la pantalla? A ver, tiene pues como fuera un ojo, ¿no? Ajá. Es una forma de defensa también, de camuflarse. Mira esta otra mariposa. Mira todas estas, muy variadas. Por una vez un alumno me dijo, profe, en Lima no se ven mariposas. Sí hay mariposas, pero no hay muchas. ¿Por qué? Porque en Lima se ve pocas mariposas. ¿Saben? Una razón, una explicación lógica, fácil. Simplemente porque Lima tiene muchas o pocas áreas verdes. Desde luego, nuestra ciudad capital tiene pocas áreas verdes. Y por esa razón, pues, no siendo nosotros la primera potencia mundial en la producción, no producción, no, en la potencia mundial, donde hay la mayor cantidad de mariposas a nivel mundial, tenemos ahí, pues, no se ve mucho porque en Lima no hay, pues, muchas áreas verdes. Más es visible, sobre todo en la Amazonía. A una mariposa aquí que alguna vez todavía he visto, a ver, señala, por favor, pinte la pantalla, si alguna vez ha visto alguna especie de estas mariposas en algún lugar de Perú. A ver, señalen. ¿Mm? Claro, el que está con la flor, ¿cuál tiene flor? A ver. Ah, la de izquierda. Claro, esa sí, sí, también yo he visto estos en algunos lugares en Lima. Con suerte, cuando tiene suerte para verlas. Así es. Muy bien. En casa había puras blanquitas. Ah, también las blanquitas me son comunes aquí, ¿no? Las mariposas blanquitas, son un blanco medio tirando para un celeste muy tenue, algunas blanquitas, sí, claro que sí. El Perú es el segundo en la diversidad de aves. El Perú es un destino para muchos viruguachas, o sea, observadores de aves, tanto en la costa, por ejemplo, en los pantanos de Villa, durante el verano, o en la Amazonía peruana, hay más de 1.800 especies de aves. Por ejemplo, este de aquí es nuestra ave nacional, ¿cómo se llama? Claro, me dicen por aquí por su nombre científico, Rupícola peruviana, conocido por todos nosotros como el gallito de las rocas. ¿Y cómo se llama también el nombre nativo? ¿Cómo la gente nativa lo llama también? Tunqui, el tunqui, señores. Esta bebé, ¿quién lo ubica? Ese pico colorido, qué lindo. Ese cuello amarillo fosforescente. El tucán, muy bien. Este de aquí, famoso también, el de la derecha. No, no es loro, no, no, no. Es más grande que el loro. Correcto, Maffer, muy bien. Este famoso guacamayo, claro, chicos, el guacamayo.
Un loro XL, es chistoso. No, no es un loro XL, es un guacamaya. Bien, ¿qué más? Y esta ave, mira esta ave, grandaza. Es prima hermana de las avestruces. En Ñandú, muy bien. También, ¿cómo se llama el en Ñandú? Suri, claro, el Suri. El Suri. ¿Alguien recuerda en qué área del Perú vive el Suri? ¿En qué región natural? No, en la selva no es. Muy bien, Arián. Vive en Apuna. Es primo hermano de las avestruces. Pareces. A ver, está a ver aquí. Ajá, muy bien. El pájaro, dice pájaro loco, dice. Esa tiene esa chapa, pues. Ese pájaro carpintero, muy bien. ¿Y en qué áreas del Perú se suele ver este ave? En la costa, en los Andes, en la selva. En Amazonía, sí. Y también se ve pájaros carpinteros en el bosque tropical del Pacífico, en el norte peruano, en Tumbes también. Con nuestro país es el tercero a nivel mundial de diversidad de anfibios, 332 especies de ranas y sapos. Vamos a ver aquí. Mira estas especies. ¿Por qué estos anfibios tienen estos colores tan brillantes? A ver, ¿por qué razón? Ajá, correcto, Toledo, muy bien. Bien, Crispín, muy bien. Porque los colores llamativos les alerta a los depredadores que estos colores son muy bonitos, pero le dice al depredador, si me comes, te mueres. ¿Por qué? Porque soy venenoso. Así es razón. Tóxico, exactamente. La parte inferior tenemos dos ranas, la rana de Junín y la rana del Titicaca, que dice que son comestibles, que son, ayudan para la gente anémica. La verdad que hasta ahora nunca he probado un extracto de rana, pero sé que algunos lugares en Lima aún preparan el extracto de rana. Lo he visto en Puente Nuevo, lo he visto por Aparada, en fin. Alguien de aquí le han hecho tomar el extracto de rana. A ver, confiesen, por favor. A ver, ¿qué te pareció? A ver, aquí hay varios que han tomado extracto de rana. Eso, aquí dos. Era guagua. Entonces no te acuerdas del sabor. Pero ¿quién se acuerda del sabor de ese extracto de rana? ¿Qué tal es? Dice, es rico con leche, dice. O sea, con leche pasa bien, dice aquí un estudiante. A ver, ¿qué más?
Quita el Aarón, la estatua de rana. ¿Lo pasas o no lo pasas? ¿Pagarías por tomar otra vez el estatua de rana? Sí, dice. Ah, ya, eso sí te ha gustado. Dice que tiene propiedades para combatir anemia, algo así, ¿no? Sí, sí. No sé qué tan cierta es, pero de esa manera han hecho popular. Mira, nuestro país es el quinto a nivel mundial de la diversidad de reptiles. Más de 365 especies de reptiles. Aquí tenemos, por ejemplo, hay varios tipos de tortugas, por ejemplo, en Perú. ¿No? Tenemos la tortuga charapa, la tortuga mata-mata, la que vamos en la derecha. Tenemos lagartijas, lagartos, serpientes, tenemos caimanes, tenemos cocodrilos, ¿no? Que no es lo mismo, que no es lo mismo. El cocodrilo es un poco más grande y de hocico más puntiagudo. Los caimanes tienen un hocico más redondeado. ¿Ve? Y la diversidad genética del Perú aún así es mayor, mucho mayor. Por ejemplo, hay más de 36 especies de maíces. ¡Wow! Más de 36 especies de maíz. A ver, miren ustedes aquí en la pantalla. ¿Qué maíz ahí ustedes reconocen? Bueno, hay un tipo de maíz que crece en el Perú que no hay en otra parte del mundo. Ese mismo, Adrián, ese mismo. Ese mismo, bien, Adrián. Hay una especie de maíz que en el Perú crece y que no se ve en otras partes del mundo. Además, algunos científicos debaten la polémica de que si Perú o México es la cuna del maíz. Y la respuesta en realidad no es tan complicada de resolver porque ambos son cuna de maíces, pero de especies de maíces diferentes. ¿Sí? Y por ejemplo, el maíz morado crece solo en el Perú, solo en el Perú. Exactamente. Tenemos aquí varios tipos de maíces variados. Tenemos ahí también más de 750 especies de plantas medicinales. Wow. A ver, mencióname aquí una especie de planta, una planta medicinal, muchachos, a ver. Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Pues, muchachos, una planta medicinal. Las abuelitas conocen. Dice el chupasangre, dice una vez. El uña de gato. ¿Qué más? ¿Qué más? Chupasangre, la uña de gato, ¿qué más? ¿Son las únicas? El llantén. Ya, ok. ¿Son las únicas? A ver, cuando te duele el estómago, ¿qué tipo de hierbita te dan? A ver, la muña, claro, pues. Paico, culén, más. Para la tos, ¿qué tipo de planta cuando está con tos? Ya, el eucalipto, sí. Bien. La guamarripa también, correcto. Bien. ¿Qué tipo de plantas ya cuando están débiles? Débiles, sin fuerza, sin nada. A ver, tipo de planta que es a veces alimenticia, pero también medicinal. Una planta altoandina, a ver. La maca, muchacho, la maca. La maca, sí es, la maca. No se olviden. Una gran variedad, y eso que hay otras variedades más que desconocemos, pero que ahí cumple una función importante. Y por esa razón, en algún momento
comenté en una clase de que el gran biólogo peruano Antonio Brac en algún momento eh, afirmó de que la Amazonía peruana una, es la farmacia del futuro, pues. Y después tenemos 787 especies de plantas alimenticias. Qué bárbaro. A ver, mencionen algunas plantas alimenticias, muchachos. La oca, muy bien. Vamos a ver. Ah, muchachos, plantas alimenticias. El oyuco, ¿ya? ¿Qué más? Pregunto, ¿los ajíes no son, acaso no son comestibles? ¿Ah? Claro, a ver, mencióname las especies de ají que conoces. Acá dice la yuca, ya, bueno, la yuca es un producto alimenticio. El ají monito, ¿qué más? Cherapita, ¿qué más? El ají amarillo, ¿qué más? El rocoto, ajá, claro, montón, güey. El pipí de mono, ya también está, wow. Son nombres que le ponen los ajíes. A ver, pero hay una forma, hay un solo tipo de cebolla, ¿no? Pues cebolla blanca, cebolla roja, los limones también son variados, todos son pues pequeños, pero algunos son más jugosos que otros, entre tantos. Y más de 650 especies de frutas. ¡Wow! A ver, aquí en el salón, confiesen, ¿quiénes son fruteros? ¿Quiénes aquí son fruteros? A ver, ¿qué tipo de frutas, a ver, prefieren ustedes? A ver, cuáles son sus gustos fruteros? El kiwi, sí. Sí, todas, ese es un goloso ya. El mango, muy bien, otra fruta. Sandía, mandarinas. Veo que aquí son bien fruteros. Manzana, durazno, la uva. Ajá, la uva. La granada. Muy bien. ¿A quién le gusta la tuna? A ver, ahí está, va, le gusta la tuna, muy bien. ¿Quién ha probado pacay? ¿Qué tal el pacay? Riquísimo, sí, delicioso el pacay. Buenazo. ¿Quién ha probado chirimoya? Claro, pues la chirimoya. Así es. A ver, vamos a ver. ¿Quién ha probado el tumbo? A eso no conoces el tumbo. A uno sí dice que se ha comido el tumbo. Así es. Es una fruta andina. A ver, una fruta del norte. ¿Quién ha comido zapote? Zapote. Ah, pocos. No conocen el zapote. Es muy típico de Piura, por allá. En fin, ahí tenemos la fruta, papá. Vamos a continuar. Pero no todo es felicidad, lamentablemente. Hay diversas causas que están generando, pues, esta lenta pérdida de la biodiversidad en el Perú. O sea, la reducción de sus hábitats, la destrucción de sus ecosistemas. Obviamente aquí tiene que ver el hombre, como siempre, fregándola, constituye la principal amenaza de la biodiversidad. Así es. Y tenemos aquí, pues, tanto en las costas como en los Andes y en la selva,
tenemos aquí pues estos distintos problemas, ¿no? Por ejemplo, en la costa, por ser la zona más poblada del Perú, la urbanización, el crecimiento desordenado de las ciudades ha puesto en peligro y está destruido y está destruyendo varios ecosistemas. ¿Sí es? Entonces, si ustedes han escuchado en las noticias, no hace mucho de que por Vía María hay unas lomas que están siendo destruidas porque está llegando gente a invadir terrenos de los cerros. Pues en la región andina, el crecimiento también de actividades agrícolas y ganaderas. A ver, la agricultura y la ganadería, cuando es mal aplicada, atenta contra el medio ambiente. Tú dirás, pero profesor, son animalitos, son plantitas. Sí, 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 está bien, pero no son permanentes, pues. Muchas veces que para este, obtener un campo de cultivo o ampliar el, el campo de cultivo de alguien, tiene que quemar la vegetación natural, ¿sí? Tiene que quemar la vegetación natural o tiene que talar bosques para ampliar los terrenos o las hectáreas de cultivo como para la ganadería, la práctica negativa. Que peligro de extinción tenemos la chinchilla, peligro de extinción en la zona andina. En la selva, la deforestación de los bosques, es un crimen en realidad. Un árbol amazónico es el albergue de muchas especies de plantas. Un montón. Por ejemplo, en la selva, la tala de los bosques, por la minería ilegal, también por la agricultura, ha hecho pues que muchas especies de animales como el mono choro, de cola amarilla, que viven en los bosques, desaparezcan o se reduzcan sus hábitats. Y además porque un solo árbol alberga la vida de insectos, de aves, de reptiles, de algunos mamíferos, etcétera. Solamente un árbol más. Imagínate un bosque. Problemas que afectan los recursos naturales. A ver, vamos a ver aquí. Y algunos le podemos darnos cuenta cuáles son. Vamos a ver de los problemas primero menores. La erosión genética, la quema de cubierta vegetal, el hecho que no se involucren a las localidades, a las comunidades, para poder mantener y proteger el medio ambiente, no se le incluye, y la diversidad de fuentes de contaminación. Aquí tenemos ahí. ¿Qué cosa es la erosión genética? La erosión genética quiere decir que es la reducción de la biodiversidad debido a la alta demanda, ¿no? Por ejemplo, al punto de que la alta demanda por una especie de planta o animal llega al punto de que puede desaparecer. Por ejemplo, el rinoceronte. El rinoceronte tiene esas especies. Eran cuatro especies genéticamente diferentes de rinocerontes. Pero pregunto, ¿por qué había gente que mataban a este animal? ¿Por qué lo cazaban? El marfil. A ver, expliquen cosas en marfil para aquellos que no conocen. ¿Dónde está el marfil de estos animales? Correcto, en su cuerno. Su cuerno está hecho de un material llamado marfil, es como un hueso que algunas personas pagan muy alto precio porque de ese cuerno pueden ser esculturas, un montón de productos muy caros para gente con plata, obviamente, ¿no? Y esto llevó a la extinción, pues, de muchos de estos animales.
Por ejemplo, estas especies de rinoceronte. El rosado, que era asiático, ya desapareció. Extinto oficialmente. Ya no hay este tipo de rinoceronte. Ya no existe. Desapareció para siempre. Mira, el rinoceronte blanco también ya desapareció no hace mucho tiempo. Extinguido. Oficialmente extinto. Ahora, entre el rinoceronte gris y el rinoceronte negro, ¿cuál crees que de ellos ya se extinguió? Así es, correcto. El negro ya desapareció. Se extinguió oficialmente hace un par de años. Y lo que único que queda, y son pocos ejemplares a nivel mundial, es el rinoceronte gris. Y no que se reproduzcan por cantidades, ¿no? Da una cría después de mucho tiempo. Sí, por eso que son muy vulnerables. Otro problema menor, como mencionamos, es la quema de la cubierta vegetal. La gente quema los campos de vegetación natural para que sobre esos terrenos quemados van a ellos desarrollar sus distintas actividades como la agricultura o la ganadería. Y esas cenizas contaminan el agua de los ríos. Y esa quema de los suelos sí genera también que la producción agrícola no sea tan elevada. ¿Sí es? Y además, ¿por qué razón? Porque te puede rendir 1 o 2 temporadas para cultivar, pero si es una zona que está propensa a lluvias, como en el caso aquí de Perú, la selva, y al no haber vegetación natural como árboles que protejan al suelo de la lluvia, pues estos se van a erosionar. Así es, se erosionan, se desgastan. Los problemas mayores tenemos aquí la deforestación, que es la destrucción de los distintos bosques, la extracción de su madera o la depredación por otras actividades económicas. Aquí podemos agregarle una actividad económica más que es perjudicial, que es la minería, la contaminación del agua, pues muchachos, nuestra fuente de agua, que es muy escasa el agua dulce, muchachos, contaminada por el propio hombre, ya es una cosa pues incomprensible, ¿no? La desertificación, que justamente es, ya sea por escasez de agua o por la sobresaturación de la misma, muchos suelos pierden su capacidad fértil y obviamente ya no se pueden cultivar. Y sobre la deforestación hay que hacer una precisión, hay que hacer pues una, ¿cómo lo podemos decir? Una diferencia con la siguiente, que es la tala. La tala. La tala no es lo mismo que deforestar. La tala es la actividad económica, también llamada silvicultura, en donde el hombre o algunas empresas talan pues un bosque para extraer la madera, pero en el lugar donde hubo un árbol que fue talado, se plantan 3, 4 semillas o árboles pequeños, se vuelve a sembrar para mantener el equilibrio. Eso es lo que hace la tala. Así es. Siempre van reemplazando bosques por especies similares para que se repuelen en el futuro. Las causas, la no reforestación. Claro, se deforesta, desaparecen los bosques porque el hombre no lo vuelve a replantar. Si fuera por la tala, sí lo haría. No hay leyes suficientemente fuertes para sancionar la tala, o mejor dicho, la deforestación.
Cuando llegan nuevos colonos o nuevos habitantes a una región determinada, pues muchas veces tienden a hacer esta mala práctica, pues. Otros que utilizan pues los árboles como, o la madera como combustible, pues como carbón. Consecuencias, no hay una correcta evapotranspiración, es cierto. Pues. La vegetación, los bosques, producen humedad. Y esta humedad es un muy importante elemento de los factores climáticos. Así es. ¿Qué más? Baja de lluvias. Al no haber una alta o no haber producción de vapor de agua por los bosques, obviamente también influye que no va a llegar la suficiente cantidad de vapor de agua al cielo, a la atmósfera, para generar precipitaciones. También el aumento del calentamiento global contribuye a estos factores mencionados. ¿Y cuál sería la solución? A ver, muchachos, sabemos que talar los bosques de forma indiscriminada, ¿no? Sin reemplazar ahí donde hubo un árbol, plantando pequeños, extraen, generan erosión, destrucción. ¿Cuál sería la solución para este problema? A ver, gente, o una solución planteen ustedes, por favor. Planteen. Claro, una de esas soluciones sería la reforestación. A ver, ¿quién me puede escribir el concepto de reforestación en el chat? Vamos a ver. ¿Qué es reforestar? No sean textos tan largos, por favor. Que no sean tan largos los textos, ¿ya? Por favor. Claro. Repoblar el terreno con bosques. La siembra de árboles, correcto. Esa es la reforestación. Muy bien. Antes, continuamos. Antes de continuar con la presentación, quiero pasar un pequeño video. Es un pequeño video de la diversidad genética del Perú. Vamos a ver por acá. Es un video chiquitito. Todos, por favor, vamos a poner. Sí, 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 sí se ve. Ya, ok. Este, hemos hablado a profundidad cuando hemos hablado de las 8 regiones naturales, de las ecorregiones, de las unidades de conservación, que son las ANPs, y de los ecosistemas del mundo. Pues. Así es. Y sobre los bosques, en el Perú hay distintos tipos de bosques. Por ejemplo, hay 72 millones de hectáreas amenazadas por la deforestación en el Perú, 100.800 especies de árboles. Cuando dicen 20 comerciales, ¿qué quiere decir? 20 son árboles cuya, por ejemplo, madera, son comercializadas. No significa que no se debe explotar. Se podría explotar siempre y cuando se reemplace el área con árboles de la misma especie, no de otras, sino en integral sentido. Este es el noveno país en el mundo con mayor superficie boscosa, los más grandes países. Es el segundo país latinoamericano con superficie de bosque tropical, se le puede a Brasil. Somos cuarto en el mundo en bosques tropicales. Así es. Y en el Perú tenemos en el norte peruano Tumbes, Piura, Lambayeque, bosques secos. Muy bien, bosques como, por ejemplo, ahí tenemos árboles como el algarrobo, el ceibo, bosques altoandinos, que son básicamente de queñuales, quichuares, quecoyes, bosques montanos nublados, ahí tenemos pues cedros, caobas, muy bien,
por ejemplo, y o bosque tropical amazónico, donde también hay caoba, cedro, lupuna, capirona, chonta, tornillo, una mayor variedad de especies de flores y de bosques. Sobre la contaminación del agua. Bueno, y tiene diversos usos. El uso del agua, que también genera contaminación, por el uso doméstico, ¿no? Donde aquí en la pantalla, mire aquí, ¿cuál es la actividad doméstica que más contamina el agua? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la actividad doméstica que más contamina agua? Dilo, pues, mi estimado Toledo, pues, dilo. En los baños, pues, ¿no? Que los servicios higiénicos, claro, que van al agua los desagües, por supuesto, pues, por supuesto. Pues, un montón de agua que usan los tanques, los inodoros, un montón de agua es, claro, al día. No solo tú, también todos los miembros de la familia, ¿no? Para eliminar los desechos de heces y orina, un montón de agua. Se gasta. Pues en la ducha, también las duchas, también. A ver, ¿cuántos minutos te debes tardar para bañarte, muchachos y muchachas? A ver, ¿cuántos minutos debe durar tu baño? Ajá, bien, Ramos. ¿Qué más? 5 minutos, exactamente. Son 5 minutos promedio que recomienda las Naciones Unidas para no desperdiciar el agua. Si es, también, ¿dónde? Para lavar la ropa también. Claro. Pregunto, cuando tú enjuagas la ropa en la lavadora o cuando lavas a mano, el agua está sucia, pues. Toda la mugre que saca tu ropa. Y se va, pues, al mar. Lamentablemente, ¿por qué? Porque así, pues, las tuberías a veces llevan al mar o a los ríos los desagües. En el uso industrial también, pues, pueden generar también contaminación del agua, sobre todo en las zonas mineras. Las energéticas, en menor medida, pero también generan cierta contaminación, pero sobre todo cierta importancia porque del agua, la fuerza hidráulica se puede generar electricidad y en el transporte, ¿no? También. En el caso del Perú, pues el transporte fluvial, este, utiliza una gran cantidad de combustibles también, pues. Sobre la oferta hídrica, o sea, hay una cantidad X de agua para la humanidad. 2.5 o 3% de agua dulce es para los seres humanos compartido con los demás ecosistemas. Pero ¿qué pasa? Pues, cada vez somos más. Entonces, como somos más personas cada vez más, hay una demanda hídrica, un mayor consumo de este líquido elemento, lo que genera el estrés hídrico, ¿no? Por el exceso de demanda. Por ejemplo, ¿qué distrito de Lima está pasando por ese estrés hídrico? Que hay una gran demanda de agua, pero muy poco de este recurso. A ver, claro, Toledo, muy bien, ¿qué más? Oh, muchachos, ¿qué pasa con ustedes? Claro, San Juan de Lurigancho. Bueno, yo no sé si a estas alturas ya llegó agua, ¿no? O ya no tienen agua San Juan de Lurigancho. Justo el distrito más poblado del Perú. Más de 1 millón de gente vive ahí y ha estado con varios días sin agua potable, caramba.
La gente llevando su agua pues en bidones, en baldes, en todo. Terrible. Dice que Zaire estará feliz porque, ¿qué pasa? ¿Cómo se dice que Zaire está feliz? No entiendo. ¿Que no se bañe, muchacho? Pues no, si se bañe, imagino. Pero ya, ok. Pero ya hace días está con el problema ya de escasez de agua, se acuerda el gancho por este problema de Sidapal, que es un problema de tuberías, etcétera. Pregunto, ¿usted cree que las noticias que se difunden por la tele le pondrían la misma énfasis, el mismo entusiasmo, la misma energía si esto pasara en Miraflores, en San Isidro, ¿ah? En La Molina? O sea, ¿es lo mismo? ¿O cómo tomarían las noticias si esta escasez de agua fuera en estos distritos de las altas clases sociales? ¿Cómo cree que tomarían la prensa la noticia si pasaría en esos lugares? ¿Cómo creen ustedes? Crear una mayor cobertura, una mayor alarmismo, dicen, no hay agua en Miraflores. Sí, pues no, para eso sí, ¿no? La prensa, ¿no? Sí, pues le pone más énfasis, ¿no? Como dice la hipotenusa, ¿no? Salta de hipócritas, pero así es, pues, lamentablemente, ¿no? Para la prensa peruana, algunos aparentemente, socialmente somos menos que otros, ¿no? Entonces, la vaina es, porque no, pues. Pero igual sea acá o allá donde sea el problema está en encargados que uno sí, pues el tema es la solución, exactamente. Ya sea aquí, ya sea allá, el tema es que la solución, ¿no? No se ve tan pronto todavía. Ay, 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 complicado, complicado. Ojo, cuando ocurre el terremoto en Lima, porque va a ocurrir un terremoto en Lima sí o sí, ya sabe que es un tema que yo siempre trato de buscar y que la gente tome conciencia, lo vamos a quedar sin agua por varios días, en serio, nos vamos a quedar sin agua por varios días. Tendrán ustedes sus tanques de agua, tendrán sus bidones de agua, pregunto. Ah, no que esperar a la última hora. Perfecto. A ver, los agentes contaminantes de las aguas, obviamente tenemos ahí distintos tipos de microorganismos que hay en el ambiente, ¿no? Que pueden generar enfermedades, ¿no? Los desechos orgánicos, mira, pues, por algo mamá te dice, cuando lavas los platos, no tires la comida al fregadero en la cocina. No, porque aparte que se atora las cañerías por la comida, también pues genera contaminación de las aguas, porque empiezan estos alimentos, cuando entran en aguas hervidas, empiezan a descomponerse, muchachos, que a su vez genera más bacterias, más microorganismos, lo hace más tóxico. Los desechos químicos también, desde luego, relave, minero, detergentes, desechos químicos como los derrames de petróleo, que esto ha habido pues en la selva peruana, ¿no? En la cuenca del Marañón, pues que ha sufrido contaminación pues por la ruptura de segmentos o la fuga de petróleo en segmentos el oleoducto norperuano. ¿Sí? Los residuos sólidos, pues, ¿no? Los desmontes, que cada vez también pues la gente arroja en los cauces de los ríos y también los pesticidas. Las consecuencias, la muerte de los ecosistemas. Claro, mira el río Rima, ¿cómo está? Antes en el río Rima había peces, se podía sacar camarones, claro. Hoy día el río Rímac, por todos estos factores contaminantes, estos agentes contaminantes, tiene por lo menos alguna forma de vida natural, peces, tiene camarones, ya no.
Ya no. Sus aguas están muertas. Sus aguas no pueden albergar vida. La proliferación de enfermedades, por supuesto, pues las aguas contaminadas, como la enfermedad del cólera, la tifoidea, entre otras. El Helicobacter pylori que genera la gastritis. También pues la contaminación de las aguas también genera pues una menor producción pesquera, tanto en los ríos, lagos y lagunas. Otro problema es la desertificación, que es de origen, cuando es de origen antropogénico, es de origen humano, cuando los suelos pierden su capacidad fértil, debido sobre todo a malas prácticas humanas. Era la vida. Cuando en un campo de cultivo se cultiva por años la misma especie, como por ejemplo el maíz, pues, este suelo se va a empobrecer. El maíz absorbe muchos nutrientes del suelo. Cuando siempre se cultiva los mismos tipos de productos, el maíz es un ejemplo nada más, pues los suelos tienden a perder su capacidad edáfica. Pues. ¿Qué más? Cuando se sobreriega con un exceso de agua en los campos de cultivo, lo que va a pasar es que los suelos tienen sales minerales y esos sales minerales se pueden brotar, pueden aparecer, sobre todo si está cerca del litoral, cerca de las playas. Entonces, cuando los suelos se empieza a tener una exagerada concentración de sales minerales, ya pues el suelo ya perdió su capacidad edáfica y se desertifica, pues. En más drenaje también pues, pasa eso. Cuando se hacen actividades agrícolas y se inundan los campos de cultivo por inundar, entonces, ¿esto que genera? Pues el agua que está ahí pues almacenada empieza a descomponerse, se compone, genera bacterias anaeróbicas, diluye los nutrientes, etcétera. Eso el pastoreo también, cuando los animales pastan y arrasan con toda la cubierta vegetal de pastos naturales, el suelo queda expuesto a los agentes climatológicos que lo va a ir erosionando. La lluvia ácida, ¿no? Ya es más de cuando cae lluvia ácida sobre alguna área en el mundo, pues contamina los suelos, pues, y lo hace más difícil de desarrollar ahí una agricultura. Soluciones: reciclaje para evitar sedimentos en exceso. También una agricultura responsable que riegue de forma moderada, por estaciones, que evite el sobreriego, justamente también para evitar ese empantanamiento del agua, el drenaje de la misma y revisiones periódicas del drenaje, cosa que muy pocos hacen en realidad. Revisar cómo están tus cañerías de agua o de desagüe. Vamos a hablar de un tema también hoy día que está muy vinculado con lo de hoy, que es el desarrollo sostenible. A ver, voy a pedir al salón a alguien que pueda leer este concepto que está de verde. Voy a pedir a mi estimado Nicolás. Nicolás Farfán, ¿puede leer, por favor, el concepto del desarrollo sostenible? El cuadro verde, por favor.
¿Dónde está Nicolás? No está. Es aquel desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Entonces, lo que está diciendo básicamente es, ¿debemos aprovechar los recursos naturales? Sí, pero de forma racional, no depredando, con la finalidad de que las futuras generaciones, tus hijos, los nietos, nuestros nietos, puedan también disfrutar de los recursos que hoy podemos sacarle provecho, pero siempre y cuando sea de forma racional, sostenible. ¿Bien? Esta idea del desarrollo sostenible tiene sus años. Ella surgió, pues, en el año 87, de un informe que se presentó a las Naciones Unidas, del informe Buckland, ¿sí? O Buckland, ¿sí? Entonces, habló de este enfoque interesante y este concepto, pues, fue desarrollándose. A principio se consideraba solamente el cuidado ambiental nada más, pero después se entendió que no solo es el cuidado ambiental, sino que tiene que estar de la mano con el desarrollo económico y el desarrollo humano, no solamente ambiental. Es por esta razón que el desarrollo sostenible tiene estas dimensiones de su desarrollo. Es la dimensión económica, la dimensión social y la económica, digo, la medioambiental. Y donde estas tres dimensiones se encuentran, van a promover un desarrollo equitativo, soportable, viable y sobre todo sostenible. Ese es un pilar ecológico ambiental. En ese sentido, ¿qué plantea este pilar ecológico ambiental, esta dimensión? Que el desarrollo debe ser sostenible, debe ser desarrollarse de forma viable, a una fuente renovable. La tasa de consumo sostenible no debe ser mayor a la tasa de la generación. No se puede explotar más allá o más velozmente de lo que se recuperan naturalmente los recursos naturales. Para la fuente no renovable, la tasa de consumo no debe ser superior a la tasa con la que el recurso renovable utilizada de modo sostenible. Y para un contaminante tiene una acción diferente. La tasa de emisiones sostenibles no debe ser mayor que la tasa de los contaminantes. Lo que pasa es que hay límites permitidos para contaminación. No debe pasar de esos límites estándares mundiales. En el pilar económico se refiere a que se debe generar riqueza, sí, siempre y cuando este desarrollo económico respete el medio ambiente, respete también los valores humanos. Yo pregunto, nuestro país siendo un país minero, cada vez que una empresa minera, grande o pequeña, ha empezado a extraer sus recursos naturales, recursos mineros, pregunto, ¿han respetado, están respetando el medio ambiente? ¿Están respetando la voluntad de los pueblos? ¿Sí o no? Pues no, pues lamentablemente no hay. Entonces, no podemos, lamentablemente en el Perú, impulsar este desarrollo sostenible, por más que el Estado peruano lo conoce y está comprometido a esto con las Naciones Unidas, pues las sanciones para aquellas empresas que generan contaminación ambiental y las personas naturales que la dirigen, pues no, pues
no están pagando multas, están evadiendo, van a sus abogados para defenderse. Y esto básicamente pues es un enfoque muy errado de desarrollo económico que desde la década de los 90 sigue impulsando y continúa hoy día también. Y el tema social también es importante porque en el desarrollo sostenible se debe buscar sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas y que las mismas personas puedan participar a las distintas actividades para promover el desarrollo sostenible y mejorar nuestra calidad de vida. Y terminamos con la Agenda 2030. Antecedentes. Esta Agenda 2030 viene desde la Agenda 21 o Programa 21, que fue un diagnóstico y un programa de acción en lo que se trató de problemas sociales, económicos y ambientales en el mundo, con la finalidad de resolver y realizar previsiones, para ver qué se puede hacer para prevenir, ¿no? Para que llegara a esta situación crítica, ¿no? Ya. Este documento fue aprobado en la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático por el Medio Ambiente en Río de Janeiro. Ahí está la cumbre de la Tierra. ¿Muy bien? A ver, la problemática ambiental, tomando desde el enfoque de desarrollo sostenible, es un problema que está en las tres dimensiones, en lo económico, en lo ambiental y en lo social. En lo económico, todo esto de la contaminación ambiental, de la depredación de los recursos, lo que genera es más pobreza, más desigualdades. ¿Muy bien? También, pues, el ambiental, pues, genera más alteraciones de cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción de nuestra capa de ozono, etcétera. Y en lo social, pues, las desigualdades sociales, la desnutrición, etcétera. Bien. Esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobada en el año 2015 por la ONU, tiene una serie de objetivos, ¿ya? Que están vinculados tanto en el tema de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la alianzas mundiales. Eso es muy integral en realidad. Comprende 17 objetivos de desarrollo y 169 metas para abordar esos pilares del desarrollo sostenible. Ahí está. Esto viene a ser, digamos, las 5 áreas en que va a abordar esta Agenda 2030. El área de personas, que lo que busca es poner fin al hambre, poner fin a la pobreza, garantizar un ambiente sano y digno. Eso es una utopía, ¿no? De, que de poner fin a la pobreza. Bueno, esa es la meta que se han puesto para el 2030. Yo dudo que lleguemos así. Otra área viene a ser el de proteger al planeta de la degradación, o sea, de la depredación para las futuras generaciones actuales. Otra es, viene a ser, asegurar que todas y todos pueden disfrutar de la vida próspera en donde hay progreso social, económico, tecnológico en armonía con la naturaleza. Otra, otra dimensión es la paz, fomentar sociedades pacíficas, justas, libres, sin miedo a la violencia, nada, sin miedo y sin violencia. Y asociaciones. Es decir, para que esto tenga sostenibilidad debe haber pues alianzas de organismos públicos y privados y con la participación de la sociedad civil para que esto pueda ser una realidad.
Y estos son los 17 objetivos de la Agenda 2030. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar para todos, educación de calidad, igualdad de género. Y cuando hablamos de igualdad de género se refiere a igualdad de oportunidades, por si acaso. ¿Ya? Y viene otro tema de género que no tiene nada que ver, sino de la igualdad de oportunidades. Se refiere a la igualdad de género. Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación de infraestructura, reducción de las desigualdades sociales, ciudades y comunidades sostenibles, ciudades modernas que no contaminen, producción y consumo responsable, acción por el agua, vida marina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia entre instituciones y finalmente alianzas para lograr dichos objetivos. Pregunto, ¿cuáles de esos objetivos, que son ambiciosos, crees que podrían ser sí realizables? Aquí anotan a largo plazo. ¿Cuál crees que sí podría ser ya empezar ya poco a poco cumplirse? Quizá la más viable para comenzar. Dice la igualdad de género. Sí, sí, puede ser un tema interesante. Y la igualdad de género, es cierto. Claro, pero bien llevado, obviamente, bien llevado. Otro dice, industria, innovación y infraestructura, claro, ese es cierto. También pues cada vez salen más proyectos, sobre todo de los ingenieros industriales que generan pues eh, ideas innovadoras para generar pues tecnologías, formas de desarrollo de la ciencia de manera más amigable con el medio ambiente, ¿correcto? Entre otros. Bien chicos, vamos a desarrollar la dirigida. Bien, vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a invitar a la gente aquí. ¿Todos listos? Voy a invitar a mi amiguita Yanita Misari. ¿Estás ahí, Yanita? Sí, profesor. ¿Qué tal, mi niña? ¿Qué tal? ¿Puedes leerte, por favor, la primera pregunta? Sí, está bien, profesor. Ya, El lee la agua, primera pregunta. uno, el agua tiene la capacidad de limpiarse si recibe pequeñas cantidades de contaminantes y así recobrar su equilibrio. El problema comienza cuando, Claro, el agua se puede limpiar cuando tiene poca cantidad de contaminación, pero cuando son demasiado, ¿qué pasa? ¿Cuándo es el problema? ¿Cuál será aquí tu respuesta, chicos? Claro, cuando la contaminación supera, pues, ¿no? La capacidad de absorción es claro. Entonces, aquí la clave sería ¿cuál? La clave es C, de Chipitán. Gracias, Yanita. A ver, Tito Marqui, léete la segunda pregunta. ¿Está Tito o no está Tito? Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza que pueden ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que ¿Y qué? A ver, gente, ¿qué dice? Son considerados recursos naturales a todos aquellos compañeros de naturaleza que pueden ser aprovechados personas y que pueden, ¿qué más? A ver, tenga un valor actual y potencial en el mercado, tenga capacidad de adaptación al cambio climático, sea renovable y sin agotar a través del tiempo, sea fuente directa para el sector tercero de comunicaciones, que sería la clave A, que tenga un valor, pues, muchachos.
que puede ser, obviamente, puesto ese valor en el mercado. Revela. Muy bien. Bien por lo que dijo el señor La. A ver, Alison García, por favor, ¿puede darte la pregunta número 3? A ver, vamos a esperar que active su micro. La vegetación es un elemento muy importante de los biomas debido a que animales y el hombre dependen de ella. ¿Sí? Además, ser un regulador del clima, por ser un regulador del clima. Pese a todo ello, se encuentra ¿Puedes amenazada y elevar tu sufre. volumen o hablar un poco más fuerte, por favor, mi estimada Alison? ¿Ahí se escucha bien? Sí, ya mejor. Ya. La vegetación es un elemento muy importante de los biomas debido a que los animales y el hombre dependen de ella, además por ser un regulador del clima. Pese a todo ello, se encuentra amenazada y sufre constantemente de modificaciones, especialmente de la... Especialmente de claque. A ver, chicos. Ajá. ¿Por qué somos así, ah? ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene que fregarla. Es el hombre, es la única especie que destruye y no protege su ecosistema, muchachos. A vainas, el hombre. Vamos a la cuarta pregunta. Vamos a invitar a Grisel Crispín. A ver, Grisel, la número 4. Las siguientes premisas son algunas A ver, Grisel, manifestaciones. ¿puedes aumentar tu volumen de tu micro o tu voz? Ajá. Gracias. Las siguientes premisas son algunas manifestaciones y causas de la depredación. Son uno, Excepto. excepto uno, controlada que provoca la pérdida de biodiversidad. 2, quema de la cobertura vegetal natural. 3, la contaminación de la atmósfera por gases de las refinerías. Y 4, el incremento de sumideros captadores de GI. Ujú. En el caso, dice la excepción. La deforestación incontrolada provoca, claro, se genera pues pérdida de diversidad, ¿cierto? La quema de combustible vegetal es un problema. Los contaminantes de la atmósfera por gases de refinerías también. El incremento de sumideros captadores de gases de efecto invernadero. Los sumideros son espacios naturales o artificiales que logran absorber el CO2 convirtiéndolo en oxígeno limpio. Y en la premisa me piden justamente aquellas manifestaciones que generan pues manifestaciones de causa de depresión, pero son excepciones de cuál. La creación de sumideros no genera causas de depresión ni atentado contra el medio ambiente, por todo lo contrario, lo favorece. Así que el número 4 sería ¿cuál? Solo la C. Solo la C. ¿Muy bien? Solo la C. Continuamos. Vamos a ver. Caballero. Ramos Ángelo, ¿está presente? Sí, profe. Muy bien, campeón. La 5. El desarrollo sostenible nos permite pensar en un futuro en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida. ¿Qué medida práctica permitiría poner en práctica dicha concepción en el Perú? Así es. ¿Cuál sería esa medida práctica que podríamos permitirnos aplicar el desarrollo sostenible en nuestro país? Dice la gente aquí. Construir centrales térmicas en la región de la Serra. ¿Seguro? Reducir la extracción de recursos naturales. Pero reducir arregla el problema. La pregunta es,
generar proyectos de inversión a largo plazo. Dice, adelantar 1 hora nuestros horarios de verano. Bueno, estoy entre la clave la B y la D. ¿Cuál crees que es una práctica que sí, de una u otra manera, podría aliviar, ¿no? Y podría, digamos, ir por la ruta del desarrollo sostenible, que es el equilibrio entre la economía, lo ambiental y lo social? La reducción por reducir no es beneficioso. O sea, ya no se explota más. Y las necesidades humanas y sociales, el equilibrio, ya no habría, pues. Ahora, ¿qué tiene que ver la clave D con adelantar las horas, nuestro horario de verano? Pregunto, ¿qué estación tiene más horas de sol? ¿El invierno o el verano? Pregunto, ¿qué estación tiene más horas de sol? ¿El invierno o el verano? Correcto, el verano. Amanece más temprano y anochece más tarde, ¿no? Si tenemos más horas de sol, significa que debemos tener más horas de los focos prendidos o menos horas de los focos prendidos. Claro, menos horas. Por lo tanto, lo que hacía, o lo que hace algunos países, y un tiempo lo hacía el Perú, hace años atrás, era adelanto el horario, 1 hora, ¿para qué? Para que la gente se levante más temprano para irse a trabajar y estudiar. Pero si más temprano está oscuro, ¿no? En el verano, más temprano, ya está claro. Desde las 5 de la mañana ya está claro el cielo, ya, en el verano. Y para que como la gente se va a trabajar, a estudiar más temprano, y en la casa también la gente hace sus actividades diarias, domésticas más tempranamente, significa que todo va a acabar más temprano también. La gente llega más temprano a sus casas, del trabajo, del estudio, las personas van a acabar sus actividades domésticas también más temprano, lo que involucra de que a más temprano, o teniendo las paradas temprano, la gente se va a descansar. Y a descansar, y a descansar más temprano significa que también van a apagar los focos en un horario también más adelantado. Y esto genera un ahorro energético que aún se practica. No está del todo demostrado si realmente tiene un impacto real, pero es una iniciativa, por lo menos, que hace un tiempo ya se está practicando en algunas partes del mundo. La clave, la D. Vamos a ver. Vamos a hacer otro caballero. Sandoval, Brian Sandoval. A ver, por favor, la número 6, léete Brian Sandoval. La Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, CONALDE, es una organización multidisciplinaria. ¿Podrías elevar el volumen de tu micro, campeón, por favor? No puedo elevar. Brian, no te escucho, amigo. Brian, no te escucho. ¿Me escucha, profe? Ya, Jesús, apunta a Brian para que puedas preguntar a sus papás cómo es el problema de su conectividad, porque no le escucho nada. Vamos a pedir a nuestro amigo Richard Torreblanca que nos lea la pregunta C, por favor. La Comisión Richard, Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, CONALES, es una organización multisectorial adscrita al Ministerio del Ambiente, MINAM, que tiene por objeto luchar contra la desertificación mitigando los efectos de las sequías. Para ello promueve en el sector agrario. ¿qué promoverá en el sector agrario para evitar la desertificación, muchachos? ¿Qué se puede aplicar aquí? ¿Retirar la cobertura vegetal de los ríos? ¿Será bueno eso? ¿Quitar las plantas que tienen los ríos en sus orillas? ¿Mejorar las condiciones sobre el riego para favorecer los acuíferos? ¿Aprovechar el empantanamiento para el cultivo de arroz en la costa? Bueno, el arroz se cultiva en campos de cultivo, en tierras inundadas. Bueno,
Si eso es cierto, pero bueno, no sé qué sea la solución. Introducir el uso de fertilizantes naturales para conservar el suelo. ¿Cuál sería aquí, digamos, la respuesta más coherente? Leva dice que es la clave D. Eso es lo demás. La clave D tiene Torreblanca, también dice clave D. Toledo también. Dianita también dice clave D. Claro, porque una u otra razón, recuerda que el sobreriego, recuerda que va a provocar. El sobreriego hace o bien los minerales de los suelos se disuelven y se hacen más pobres, o brota, o si están cerca del litoral, aflora más sales minerales. Y esto genera desertificación. Y este sobreriego, igual como el apatanamiento, tampoco es favorable porque el apatanamiento de los para cultivos, solo del arroz no, porque en la costa peruana se cultiva también otro tipo de productos agrícolas, no solamente el arroz. Como la caña de azúcar no podría realizarse, ¿no? La de limón y de espárragos, ¿no? Pero en cambio, lo que sí se genera como agua sostenible es que se puede usar fertilizantes naturales porque genera menos contaminación o menos atentado químico contra el suelo. Sin embargo, debe hacerse de manera moderada, porque recuerda que el humano también libera metano, por eso de manera moderada también, ¿bien? Pero es menos dañino para los suelos. Vamos a ver a la siguiente pregunta. Vamos a preguntar a Stephanie Urbino. Por favor, mi estimada Stephanie, ¿puedes leer la pregunta 7? Si un agricultor riega excesivamente sus tierras, puede eliminar nutrientes vitales. Además, si el nivel freático sube debido a un drenaje inadecuado y a prácticas de irrigación deficientes, el suelo puede anegarse y la salinidad aumentar en la superficie. El caso expuesto es uno de los inconvenientes que afectan a los recursos naturales. ¿Cuál es el problema que presentará este suelo? La respuesta es obvia, ¿cuál es? O bien se diluye sus minerales o se sobresatura de sales minerales. La desertificación, por supuesto. Se hace el suelo infértil. Clave BB. A ver, estamos con la hora. La número 8. A ver quién lee la número 8. Vamos a preguntar aquí a Pedro Maraví. La número 8, por favor. Los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Estos existen en naturaleza sin la intervención del hombre. ¿Qué beneficios trae para la comunidad la presencia de estos? 1. Contribuye al desarrollo económico. 2. Aporta con la generación de dióxido de carbono. 3. Provee de alimentos y medicinas. 4. Ayuda a la reducción de la A ver, pobreza. muchachos, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuáles serían los beneficios que trae para la comunidad la presencia de los recursos naturales? La 8 dice la gente bebé, dice, varios dicen bebé. Claro, pues, por supuesto. Desarrollo económico. No va a aportar CO2, no, pues, pero sí provee alimentos, medicinas y reduce la pobreza porque satisface necesidades. Correcto, bebé. Bueno, las claves de las 9 y las 10 las voy a lanzar porque estamos con la hora vencida. Ahora tienen ustedes otro curso y su receso, ustedes un receso corto. Jesús, una consulta, ¿la próxima semana es examen ya para ellos? ¿O no? Seguimos de largo nomás, ¿no? Nosotros con tema, ¿no? Bueno, la pregunta 9 es la D y la 10 también dedo. Muchachos, ustedes no tenemos exámenes. Vamos de largo nomás, ¿no? Sin exámenes, ¿no? Muy bien. Hola, listo.
Yanita, ¿por qué te cobran los lentes como los míos? ¿Por qué te copias? Ah? ¿Por qué? Ya, ok. Igual ahí está de Brian también, igualito de Brian. Profe, ¿cuáles van a venir para la domiciliaria? Ah, buena pregunta. Me parece que en la DOMI las preguntas son, y las respuestas están como A, B, C, D, nomás como para que marquen las claves nomás. Pero primero resuelvan el material y de ahí suben la clave, marquen la clave que corresponde. A ver, ¿dónde estás? Se actualizó esto. A ver, la pregunta de la DOMI de esta semana son la 1, la 4 y la 5. 1, 4 y 5. ¿Ya? Está para que escriban las claves. Están las claves A, B, C, D. Son para que marquen nomás. ¿Ok? Listo. 1, 4 y 5. Ya, muchachos. Nos vemos la próxima semana.